hablando de Perú, y estamos acá para hablar de Perú con Pablo Biffi, compañero, editor del diario Clarín, fuimos compañeros muchos años. Pablo es una persona que además conoce muchísimo de Latinoamérica. ¿Cuántas veces cubriste elecciones en Perú, Pablo? Desde el año 90 para acá, todas. O sea... Y deben ser unas 13 elecciones. 13. 13 contando el plebiscito del 93, en el que se aprobó la reforma de la Constitución, que fue, digamos, la piedra angular del proyecto de Fujimori, reformar la Constitución del 79 y cambiarla por la del 93. ¿Y qué viste de distinto en esta elección? Lo que me llamó la atención fue el nivel de responsabilidad y el grado de responsabilidad de la clase política y de la sociedad. Estuvimos un poquito hablando de eso. Porque no se sabía quién había ganado, y sin embargo todas las declaraciones fueron muy medidas, tanto de Keiko Fujimori como de Kuczynski. La sociedad el lunes siguió trabajando como si nada hubiera ocurrido. Nadie hizo declaraciones fuera de lugar, nadie llamó a tomar la calle para defender el voto. Fue una elección realmente, en ese sentido, muy tranquila, teniendo en cuenta que hubo 40.000 votos de diferencia en una elección en la que votaron 19 millones de personas. Claro. ¿Y eso se lo atribuís a la cultura peruana, al carácter peruano o al sistema? No, a la cultura política peruana no, porque del mismo modo que no tienen partidos políticos sólidos, me parece que tiene que ver más con una cultura ciudadana, de tranquilidad, de no agitar las aguas, de no generar más enfrentamientos de los que había habido, porque la campaña fue muy dura, las acusaciones fueron muy duras, sobre todo contra Keiko Fujimori, en la última semana de campaña, y que fue en definitiva lo que terminó volcando la elección a favor de Kuczynski. Decime, Kuczynski, que lo conocés porque justamente él estuvo en varios gobiernos antes, es una personalidad política conocida. ¿Es muy grande para ser presidente en Perú? Tiene 77 años. No sé si es grande por el hecho de tener 77 años. Se lo ve bien, físicamente se lo ve bien. Le anda el coco, dice. Le anda el coco, como dice él, baila. No sé, terminará el mandato con 82, son 5 años de mandato. Es un cargo, como en cualquier país de América Latina, muy desgastante. Y bueno, habrá que esperar. Y sin un Congreso de su lado, digamos, es más, tercero, porque hasta la izquierda tiene más legisladores. ¿Cómo te imaginas que puede hacer ese consenso al que van a tener que llegar en algún momento para no paralizar la política? Yo creo que va a depender en gran medida de Keiko Fujimori. Ha dicho que va a acompañar. No hay grandes diferencias de fondo entre el programa económico de Keiko y el programa económico de Kuczynski. Es más, en el año 2011 Kuczynski apoyó abiertamente a Keiko contra Humala. Y porque además hay otra cosa que en Perú es muy característica. Hay un dicho en Perú que dice que los peruanos, los políticos peruanos se compran y los técnicos se alquilan. Los técnicos de uno y otro equipo no son muy distintos, es más, hasta pueden ser los mismos. Y te cuento una anécdota. El principal asesor económico de Keiko Fujimori, Elmer Cubas, fue contactado poco antes de la primera vuelta y estaba saliendo de la casa para ir a la marcha No a Keiko, que se hizo antes de la primera vuelta. Bueno. El miércoles antes de la primera vuelta se hace una marcha No a Keiko, igual que en la segunda vuelta, y Elmer Cubas estaba saliendo de la casa para ir a esa marcha. Lo llama Keiko y le dice: tenemos que reunirnos porque quiero que seas mi principal asesor económico. Y esto contado por él, no es que son rumores. Eso es tecnocracia pura. Tecnocracia pura, y no hay y lo mismo con Humala. El gobierno Humala, por el cual la gente tenía tanto temor, el establishment tenía tanto temor, finalmente terminó siendo un gobierno en lo económico de técnicos que bien podrían ser o de Kuczynski, o de Keiko, o del APRA, y nadie ha dicho nada. La bolsa en el año 2011, el lunes siguiente a la elección, cae 12%. Con el triunfo de Humala. Por el triunfo de Humala. Cuando dijo que el presidente del Banco Central iba a ser el mismo, cuando nombró el ministro de Economía,
Cuando se vio que no iba a cumplir con lo que habían prometido. Sí, él había firmado una hoja de ruta, digamos, en donde se comprometía a no tocar el modelo, claro, ¿no? Porque sí, nadie se atreve a tocar el modelo, un modelo que llevó a que Perú creciera 35% en los últimos 6-7 años, pero que sigue teniendo pobres, ¿no? Claro. Esa es la gran pregunta, Pablo. ¿Por qué lo macro no baja a lo micro? Es decir, ¿por qué tanto descontento que se notaba en la gente? Porque hay un problema de distribución de la riqueza, claramente, y porque además el 70% de la economía peruana es informal. Entonces, no hay forma prácticamente de que ese crecimiento llegue a esa informalidad. Cuando hablamos de informalidad estamos hablando de gente que no tiene ni obra social, ni seguro, ni aportes jubilatorios, con lo cual mucha de esa riqueza tampoco vuelve a las regiones. ¿Cuál es el principal ingreso que tiene el Perú? La minería. Y esa riqueza, porque prácticamente la minería es el 70% del PBI peruano, no vuelve a las regiones más conflictivas del Perú son precisamente en donde está la mayor riqueza. Pablo, ¿cómo se compadece este tema de que haya necesidades económicas insatisfechas durante tanto tiempo y eso no se traduzca en la demanda hacia los candidatos? Porque no aparecen en campaña este tema tampoco. No, porque nadie quiere tocar el modelo, pero al mismo tiempo todo el mundo critica el modelo porque no llega a la base social. Nunca derramó. Nunca derramó. Esto me lo decía Toledo en el año, no sé, 2001, 2002, el famoso derrame de la economía. Y la economía no derrama, o derrama muy poco. Es verdad que en los últimos años, con semejante crecimiento, es imposible que no haya derramado también. Ha salido de la pobreza un porcentaje que debe estar en el 10-12%, ¿no? Pero sigue teniendo un 27, un 28% de pobres. Y además es una pobreza estructural, en donde, por ejemplo, 10 millones de personas no tienen agua, en donde a 20 minutos de Lima no hay servicios sanitarios. No es esa pobreza que se podría resolver con el derrame. Es una pobreza que se tiene que resolver con una participación muy directa del Estado, con mucha inversión del Estado, y que, bueno, no se ha hecho en los últimos años. Con voluntad política. Nos queda poquito tiempo, pero José y Natalia te quieren preguntar. Muy brevemente. Pablo, ¿vos no pensás que, tratando de unir las dos cosas que estabas contando, la tranquilidad en las elecciones, en la espera del resultado, y el hecho de que el modelo no se toque, no habrá una relación entre ambas cosas? Quiero decir, no es que por ahí había tanta tranquilidad porque ganara quien ganare, sí, claro, daba lo mismo desde el punto de vista económico. No iba a cambiar, no va a cambiar en absoluto el modelo económico, es lo que te decía antes. Los técnicos de uno y otro son exactamente los mismos. El presidente del Banco Central, que en el caso peruano es absolutamente independiente y no se toca, nadie lo discute, nadie discute qué es lo que va a hacer el presidente del Banco Central. Pablo, quizás es una característica de Perú que se ve desde aquí, desde el cono sur. ¿Vos creés que tiene un rasgo insular Perú en Sudamérica? O sea, no lo vemos pegado a nosotros, el Mercosur. Tiene una relación conflictiva con Chile, pero no es Chile, porque nosotros estamos muy pegados a Chile y Chile a nosotros, y a su vez tampoco está pegado al Caribe. Digamos, ¿eso se traduce en un rasgo político propio? ¿Qué dirías al respecto? Vos fíjate que en toda esta dicotomía chavismo-antichavismo, Perú nunca ha participado. Desde el momento en que Humala... con Alan García. Sí, pero desde el momento en que Humala pierde la elección del 2006, al que lo acusan de chavista, y después en el 2011 elige el modelo brasilero, Perú es como que deja de participar de esa disputa regional entre los que están alineados con uno y los que están alineados con otro. Y al mismo tiempo, en el plano económico, Perú tiene muchos vínculos y es parte activa de la Alianza del Pacífico, con lo cual tampoco tiene vínculos con el Mercosur en ese sentido. Con Estados Unidos, mucho. Y además muchos vínculos con Estados Unidos porque es una economía absolutamente abierta y una economía muy clásica de libre mercado. Pablo Biffi, editor del diario Clarín, periodista, amigo personal. Muchas gracias por estar con nosotros. Una de las personas que más conoce Perú. Seguimos con este programa. No se vaya, por favor. Cuando volvamos, Mercosur, Unión Europea, marchas y contramarchas. Con las negociaciones estancadas durante varios años, los bloques regionales
intentan reflotar el acuerdo de libre comercio. Y también al regreso, elecciones municipales en Italia. Una joven abogada sin experiencia política y el movimiento 5 estrellas del cómico Beppe Grillo a la cabeza de las preferencias de un electorado esquivo a los partidos tradicionales. Todos los detalles luego de la pausa, ya volvemos.